no sé qué. Se me parecía Alexis Pérez Luna. ¿Cómo? Se me pareció alguien ahí, Alexis Pérez Luna, ¿no? Ahí está Pérez Luna, se acaba de conectar. Douglas, cuando quieras puedes activar el micrófono y la cámara. Ya estamos, son las Te 7 dejo, Juan. 7 y 6. Vale, vale. Douglas, ¿estás por allí? Ya, eso es. Oye, aquí hay puros cuarto bate. Ya estoy viendo que hay muchos cuarto bate aquí. Maestro Alexis Pérez Luna. Y Wilson Prada y Ricardo, que andan también por aquí. Gusto de saludarlos. Bueno, vamos entonces a dar inicio del conversatorio de hoy con Douglas. Como siempre, bueno, Douglas, ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo. Como siempre, voy a leer un poco sobre Douglas para los que no lo conocen, porque hay gente que está en la sala que son de por estos lados de Montevideo. Okay. Douglas Monroy ha desarrollado una intensa actividad en el campo artístico como de investigador y curador de arte y en el campo de la gerencia cultural. Nace en Caracas, ya va, voy a pedirles un momentico de que silencien los micrófonos para que no se meta el sonido ambiente. Sigo. Nace en Caracas el 24 de enero de 1958, estudia dibujo y pintura en la Academia Orsini, Madrid, España. En 1975, prosigue su formación en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas entre el 76 y 78. A partir del 82, estudió Educación Mención Arte en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, en Caracas. En el 89 presenta su primera exposición individual Homenaje al Sol, una instalación en la Sala RG en Caracas. En mayo del 93 expone pinturas, ensamblajes e instalaciones en la exhibición Luis Noguera Douglas Monroy, la Casa de Intemperie en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Más tarde, en el año 2004, organiza su segunda muestra individual titulada Douglas Monroy, Devocionario Templarios, la Galería Taller en Caracas, donde incluye dibujos, esculturas y pinturas sobre tablas de pequeño formato a modo de relicario. A partir del 89 comienza su actividad como curador de fotografía, labor en que ha organizado cerca de más de 20 exposiciones para museos y salas de arte, entre las que se encuentran las muestras del fotógrafo Victoriano de los Ríos, Ricardo Racetti, Domingo Luca, Daniela Chapar, Marcelino Ramírez, Renato Doncelli, Pep Maxín, Daniel González, entre muchos otros. Al margen de su actividad artística, inicia a partir de 93 una fructífera labor profesional como investigador de arte. En el 91 comienza su trabajo gerencial cultural tras desempeñarse como director general de la Fundación Museo Arturo Michelena de Caracas hasta 2003. Y desde mediados de ese año y hasta 2006 asume la dirección ejecutiva de la Galería de Arte Nacional de Caracas. Con el propósito de afianzar la investigación y difusión de la fotografía, crea en el 2014 el sello Monroy Editor, donde ha publicado hasta la fecha 9 títulos. Ya silencié el micrófono que estaba por allí. 9 títulos, entre los que se encuentran Petra Maxim, Metáforas Modernas, Carlos Germán Rojas, Prato y Retrato, Daniel González, El Ojo de la Ballena, Usier de Juan Toro Díez y Alexis Pérez Luna, Ausencias, merecedor este último en el 2019 del primer lugar en el concurso Teobaldo de Nigris, en su categoría de tapa dura. Asimismo, en el año 2016 publica su primer libro como fotógrafo titulado Patria, donde realiza un trabajo fotográfico cuyo tema central ha sido los desequilibrios y devastación de los últimos años en Venezuela, y más tarde, prosiguiendo con estas mismas inquietudes, publica Ciudad y Niebla. ¿Ok? Bueno, ya hay 20 personas conectadas. Siempre esta pequeña introducción es para terminar, da tiempo de que ingresen más personas.
Bueno, Douglas, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado hasta ahora. Como siempre, Douglas, la primera pregunta que yo hago es, ¿cómo te inicias en las artes? ¿No? ¿Sabes? No te digo la fotografía netamente porque veo que te has paseado desde el dibujo, las artes plásticas, etcétera. ¿Cómo te inicias? ¿En qué momento decides comenzar en este mundo? Hola, un saludo a todos y gracias por la invitación, Aaron. La verdad es que eh, no, no preciso mucho el momento exacto, es un momento muy determinado, pero creo que desde niño siempre he estado muy cercano a las artes plásticas y propenso a todo lo que sea sobre arte. Y realmente comencé a estudiar de dibujo, pintura. Vivía en ese entonces en España. eh, Vivía en ese momento en España y comencé a estudiar ahí en la Escuela San Fernando. Y bueno, posteriormente era un curso muy difícil, había que hacer un año de dibujo, de pintar estatuas y figuras griegas. Y bueno, pasé a hacer un año justamente de dibujo, de modo que mi formación plástica es bastante clásica y académica, digamos. Ah, Y bueno, posteriormente vine a la Escuela de Artes Plásticas en Caracas y ahí comencé a estudiar arte puro hasta que finalmente salí de allí. Paralelamente al pura siempre estaba interesado en la fotografía y entonces entre ambas cosas siempre había un interés, digamos. Recuerdo que en esos años, mientras yo estudiaba, se creaba el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y estaba creándose la biblioteca, que era muy pequeña en ese entonces, y por supuesto era el lugar siempre tenía que ir a estudiar, a leer, creo que todos los libros de fotografía. Y bueno, prácticamente fue mi escuela, esa pequeña biblioteca de entonces y un pequeño laboratorio que allí se hizo. Y el amigo mío, que era compañero de escuela, además era el fotógrafo del Museo de Arte Contemporáneo. okay. Entonces pasamos sábado y domingo metidos ahí en el laboratorio. Y bueno, allí siempre mi formación de alguna manera fue autodidacta. Ya. Y bueno, ahí realmente comenzó todas estas cosas que se empezaron a acumular. Claro. Douglas, tengo entendido que tienes un material, ya te habilité como presentador para que puedas compartir pantalla cuando tú gustes. ¿Ok? Ajá. Bueno, ya muchos saben la metodología. La idea es que quien tenga preguntas puede pedir la palabra por el chat o escribir la pregunta en el chat y una vez que ya Douglas, que ya conversemos un poco, en ese mismo orden en que llegaron las preguntas, vamos dejando que cada quien intervenga y le haga las preguntas que quiera a Douglas, ¿no? Porque, como siempre digo, la idea no es solamente que hablemos él y yo, sino que también intervengan otras personas. Entonces, cuando gustes, puedes compartir la pantalla, Douglas. Ok, me habilita. Ok, sí, Ahí está. listo. No, yo había hecho un PDF porque yo creo que las imágenes siempre hablan mucho mejor que uno a veces. Sí, no, Y es interesante porque igual, como esto se está grabando, queda siempre con imágenes, es como más dinámico, ¿no? listo. Pues la verdad es que yo siempre tenía, digamos, que me manejaba en varios niveles o varios mundos al mismo tiempo, realmente. Y a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ser la investigación de arte y también el oficio de arte. Entonces, en esos años, digamos, en los años 76, comencé a trabajar como a medio tiempo mientras estudiaba en la Galería Arte Nacional, que tenía apenas un año de haber abierto, en el año 76, yo entré en agosto 77. Y trabajé en un archivo que luego se llamó el CINAP, que era el Centro Nacional de Artes Plásticas, de modo que mi trabajo allí era leer y organizar
ese archivo que luego más tarde se convirtió en quizás el archivo de artes plásticas más de Venezuela, el más importante. Entonces, entre esas dos cosas en que siempre me he manejado, el área de investigación me llevó al año 82, 83, a publicar junto a Luisa Pérez Gil un libro que se llama Memoria Crítica, que son los textos de Alejandro Otero. Esos textos críticos, Alejandro Otero, o sea, quien no los conoce, es un artista venezolano sumamente importante de la modernidad y que es un artista absolutamente completo, es decir, que no solamente hace trabajos en pintura, creando los colorismos donde rompe la modernidad, sino que al mismo tiempo hace esculturas monumentales y al mismo tiempo es un escritor sumamente profundo y denso. Entonces, conociendo esa obra, pues inicialmente con una compañera que se llama Luisa Pérez Gil, empezamos a investigar sobre Alejandro y empezamos a reunir todos sus textos escritos desde el año 40, prácticamente desde que él era estudiante, hasta pocos días de haber fallecido. Hicimos una recopilación que se llama Memoria Crítica, la publicó la Galería Arte Nacional, y luego más tarde hice esta Memoria Crítica, que ven en el centro, que es una recopilación aumentada, corregida e ilustrada. Y como para cerrar ese ciclo, publiqué más tarde el otro libro, que se llama Voces en el Sendero Plástico, que son la visión de los críticos sobre la obra de Alejandro Otero, de modo que es un ciclo bastante completo sobre la obra de este artista que siempre para mí es uno de los más importantes del continente. Entonces, mi trabajo de investigación, pues justamente arranca y rompe con esto. Ya antes de eso había trabajado en las revistas y en la prensa, publicando artículos. Y bueno, ese prácticamente es mi inicio como investigador de arte. Y luego, paralelamente, empezaron a surgir otras exposiciones, curadurías, una de Mario Breu, recuerdo mucho. Hice, justo con otros artistas, otros investigadores, una compilación de textos sobre Miguel Arroyo, que es un gran maestro, que por supuesto está vinculado con toda la modernidad también. Y luego más adelante, digamos en el año, si no recuerdo, creo que sí, en el 89, cuando se cumple el primer centenario del nacimiento de Armando Reverón, que es un artista plástico, para quien no lo conoce, un artista moderno. Hay un fotógrafo que lo acompañó allí, que se llama Victoriano de los Ríos. Y casualmente, en ese departamento donde yo estuve, al final, llegaron unos negativos de este fotógrafo. Y empecé a investigar todo un año sobre la biografía de este fotógrafo y a su vez hacer con los negativos originales ampliaciones. Abel Naim, un gran fotógrafo también, hizo las ampliaciones y se hizo la exposición. Y allí surgió un fotógrafo que prácticamente era desconocido para la gran mayoría y resultó ser el gran fotógrafo del maestro Reverón, donde repite y capta toda la excentricidad de este gran maestro. Creo que él incluso lo visitó en el Castillete y todo, ¿no? Sí, naturalmente. Fue en el Castillete. Obviamente, estuvo allí un par de años fotografiando a él, toda su escenografía, todo su mundo, su universo. Claro. Y Juanita, el mono, el Castillete, los objetos, todo un espíritu allí. Y hizo esta exposición acompañada de la Galería Arte Nacional, de una exposición donde era todo el museo, y una sala exclusivamente dedicada a este fotógrafo que era un descubrimiento. Y 2 años más tarde hice una curaduría también de una sala completa en la GAM, que era un fotógrafo, se llama Ricardo Sassetti. Para quien no lo conoce, es
compañero, amigo de Álvarez Bravo, de la misma generación, junto con Alfredo Bulto, y se hizo una gran exposición completa también de otro fotógrafo prácticamente desconocido, apenas algunas voces muy importantes escritas por María Teresa Bulto, pero realmente no se conocía nada sobre este fotógrafo. Hicimos una también con Abel Naín, ampliaciones, fotografías, y se montó en sala esa exposición. Y, en fin, han surgido dentro de ese trabajo de investigación, siempre he trabajado en lo que es la curaduría de exposición de fotógrafos, pero tratando de que esa curaduría siempre estuvieran orientadas a fotógrafos quizá un poco soslayados o menos interpretados o menos vistos. A mí me interesa mucho este tipo de fotógrafos que hay que descubrir, que hay que trabajar, que hay que desconocerlo. Por ejemplo, esta exposición de Domingo Luca era un fotógrafo cuyo abuelo, su abuelo era Rafael Arraiz. El abuelo Rafael Arraiz Luca, un escritor venezolano, su abuelo era fotógrafo. Ya. Entonces, pues, han surgido otros, por ejemplo, este de Marcelino Ramírez. Hicimos una exposición en la GAM también de este fotógrafo que descubrimos que es el mejor fotógrafo de retratos de niños del principio del siglo XX. Y cuando lo montamos en sala, uno de sus nietos dice, oye, gracias por habernos descubierto a mi abuelo. Eso significa que no lo conocía. Entonces, esa es una de las cosas que me interesa mucho de descubrir, tratar de ver cosas que se han pasado por encima, que no hemos visto. Claro. Y, en fin, han surgido muchísimas exposiciones, como recuerdo mucho también la del maestro Petr Maxim, que es el gran maestro de la fotografía de reproducción de obras de arte, pero paralelamente tenía un trabajo artístico que él a su vez había un poco soslayado, ¿no? Cuando le pregunté una vez sobre sus negativos, su fotografía, bueno, el gran maestro, que era un caballero, que un hombre callado pero perfeccionista al extremo, no me paró mucho. No sé si era porque era un chamo o porque él estaba ocupado, pero no prestó atención. Pero yo lo vi trabajar en los depósitos del museo y era un maestro perfeccionista. Yo creo que si alguna vez he visto la perfección de alguien que tiene un oficio y que se quiere ser allí un gran maestro, fijándose en todas las cosas, era Petr Maxim. Y en un momento nos pusimos con Eso Álvarez, que tenía un archivo y unos negativos, y comenzamos un año también dedicados a buscar la obra de Petr Maxim que está, sus archivos negativos originales están en la Universidad Católica, si no me recuerdo. Ahí conseguimos los negativos. También con Abel Naín hicimos las ampliaciones de fotos originales, negativos originales, y descubrimos un fotógrafo que es uno de los primeros fotógrafos modernos de Venezuela. Entonces, digamos que a mí la pasión por la investigación, por escribir sobre ella y por hablar de fotografía y por hacer fotografía, siempre he estado vinculado. Pues. Claro. Y no sé si sigo hablando o... Sí, no, está súper interesante porque, o sea, al menos a mí, pues me has dado esto de Rafael Arraiz Luca, ¿sabes? Un montón de información que muchos, pienso yo, no teníamos ni idea, ¿no? Y sí, puedes continuar. Por ahí ya han hecho un par de preguntas, pero la vamos a dejar para más adelante. Listo. Bueno, pues yo trabajaba como director de los museos, del Museo Michelena y posteriormente de la GAM. Una vez que salí de allí, ya para ese momento ya el país había cambiado absolutamente. Ya no habían periódicos, revistas especializadas. Costaba publicar. Era un proceso
digamos, invasivo en todos los escenarios del país, era complicado. Cualquier voz, cualquier cosa que se podía hacer. Claro. Quizás la crisis, la falta de decir o de poder hablar o de expresarse, pues no quería, no me veía estar limitado. Y en el 2014, junto con Sila Rojas, creamos un sello que se llama Monroy Editor, que se dedica a publicar libros de fotografía de autores contemporáneos. Y siempre también ese perfil, de alguna manera, tratar de buscar esos ángulos donde es importante ver. Y comenzamos no con un gran fotógrafo conocido, sino comenzamos con Renato Donzelli, que es un fotógrafo al cual la primera exposición la hicimos en los espacios del Ateneo de Caracas, que tenía una sala dedicada a la fotografía, y estuve un año ahí colaborando con Vilma y con el Ateneo de Caracas, y la primera exposición de Renato fue allí, y yo le hice después un libro. Un poco porque el perfil de alguna manera de la colección del libro de fotografía era tener también, darle importancia a todos. Es un poco es un poco el criterio. Aquí hay un salto. Aquí hay un salto. Bueno, ya después retomo lo de Renato Donzelli. Okay. Pero bueno, paralelamente, ya este es un trabajo personal, que es el trabajo, esto lo va a pasar más rápido, es trabajo como fotógrafo, esa es la otra área que también me interesa, que es la parte también autorial. Y desde 2012 estuve todo el tiempo con una cámara pequeña, atada, y todos los días salía a la calle porque había algo que estaba ocurriendo, que estaba viendo el gran deterioro del país. Claro. Y que además veía un graffiti y lo borraban, y veía que progresivamente el país iba cambiando, y quería pues retratarlo, claro. Simplemente. Y de modo que estuve con 2 años todo el tiempo fotografiando la calle, la gente, no tenía una idea precisa y cómo se podía convertir eso que yo estaba mirando, y empezó y publiqué un libro que se llama Patria, que me costó mucho el título, pero finalmente surgió ese título. Es un libro que es un collage, es como la visión del transeúnte que va caminando y mirando muchas cosas al mismo tiempo, que todo se viene encima, que hay contradicciones en la misma ciudad. Y conseguimos un libro entre Sila y yo absolutamente rudo, es decir, no damos espacios ni tregua a nada. Es un libro que es un mensaje directo, duro, es la ciudad como yo la estaba viendo. Claro. Siempre estaba en concentraciones, en todo tipo de eventos políticos y de transformación. Estaba viendo una ciudad absolutamente cambiada. Yo conozco, por supuesto, he vivido casi toda mi vida en Caracas, y era una transformación brutal. Claro. Era una ciudad y pues yo tenía esa gran preocupación, y pudimos darle un estilo a un libro blanco y negro, muy contrastado, de luces muy breves, casi en penumbra, duro, agresivo, sin páginas blancas, con cortes de fotos. En fin, tratábamos de hacer una especie de collage, de contradicciones, de cómo tú, siendo su transeúnte, ves la ciudad. Claro. Es un poco la mirada absurda, la mirada contradictoria de estos tiempos bárbaros que vivimos. Bueno, esta es parte de esto. Y luego, siguiendo esa misma preocupación, un par de años más tarde, publiqué otro libro también, que se llama Ciudad Tiniebla, que era la ciudad en penumbra. Es una metáfora también del país que tenemos, de los tiempos de oscuridad que
que a mi juicio estamos. Y bueno, era la visión nocturna, había que ir a fotografiar la Caracas de noche, no exento de riesgos y de problemas, porque una cámara ya durante el día es difícil y complejo, y de noche extremadamente. Claro. Pero había que fotografiarla, pues. Y la ciudad que yo vi es esta, en penumbra, sola. Cuando un personaje se atravesaba, parecía un espectro, no un ciudadano. Entonces, esa era la mirada que yo tenía, esa es la visión que yo había visto. Y estos personajes, esta era una joven, posiblemente trabajadora nocturna de la calle, y acompañada de estas personas, y me da una profunda, pues, tristeza verla. Claro. En fin, lo que yo vi, la ciudad absolutamente sola, y es la metáfora del país. Sí. Esta es justo frente a mi calle. ¿Durante cuánto tiempo desarrollaste este trabajo nocturno, Douglas? Yo creo que fueron unos 4 o 5 meses saliendo casi todos los días de noche. Está bueno. De 7 a 10 y media o 11 y media, ya de ahí era demasiado riesgo, claro. Sí. Hay un día que fui a la Avenida Libertador y wow, fue terrorífico, porque la ciudad, uno no está acostumbrado a ver una ciudad tan extremo, sola, y abandonada, a su suerte. Sí, de allá. Y ya en los últimos años tengo entendido que la gente se recoge temprano, ¿no? Ya cuando se va el sol, ya la gente está todo el mundo en sus casas. Sí, esa es un poco la idea de... Y bueno, y estaba acompañada con un texto también que había escrito, que es un texto también un poco fuerte, pero bueno, era lo que yo veo y siento. Claro. Uno tiene que ser honesto con la fotografía y decir lo que siente en ese momento. Así es. Aquí, volviendo a Renato, había elegido a Renato dentro de la colección de los libros porque él hizo el tema de un desnudo, y el tema del desnudo, un tema tan universal de montones de siglos, decir algo distinto o algo diferente, para mí tenía muchísima importancia. No es fácil decir algo cuando hay cientos de miles de fotógrafos, de artistas, de dibujantes, de grabadores que han trabajado sobre el tema del desnudo. Claro. Entonces, me encontré que Renato, con toda la honestidad, había hecho un trabajo muy personal, y eso para mí era muy importante. Hicimos este libro del desnudo, y luego el que les había mencionado, el de Petre Maxim, el gran maestro de la perfección, digamos, y de la modernidad. Vean esta imagen que es la Academia Militar de Venezuela, y es absolutamente moderna, es abstracta absolutamente. Sí. Tú la ves, es totalmente una abstracción, es un punto de fuga, y era entender la fotografía ahora a partir de él de una manera distinta. Él inaugura de alguna manera una forma de ver. Y bueno, en torno aparte del libro, hice una curaduría en la sala TAC, una sala de arte muy hermosa en Caracas. Hicimos una exposición también de Petre Maxim. El trabajo de Petre Maxim, Douglas, él nunca se preocupó por, ¿sabe? Él fotografió, pero él nunca se preocupó por mostrarlo, por difundirlo, simplemente guardó ese material y se dedicaba a su trabajo comercial, por así decirlo. Sí, digamos que tú lo has dicho con mucha claridad. El único momento en que él se preocupó, a lo mejor no sé si sería pagado o no, pero hizo un fotomontaje, un libro de los artesanos, con un fotomontaje muy importante e inédito para ese momento. No había Photoshop ni nada de esas cosas, y él logró con una sutileza y un montaje, y era un trabajo yo lo veía como un trabajo personal, a lo mejor pagado, pero se veía muy, muy personal. Pero toda esta obra extraordinaria, con estas flores que me recordaba a Siqueiros, sí. Era un trabajo personal. Él tiene la mirada de ver el país cómo cambia desde el país agrícola y tradicional
a ver el país que avanza a punto de la modernidad. Y en este caso fue muy curioso, yo la traje a colación porque en el catálogo es la única foto donde tuve siempre la duda de que este personaje, este policía que está aquí, ¿qué habría hecho? Lo habría cortado, es decir, cortado y sacado el policía del camino. Y uno tiene que ser honesto y decir cuando se equivocó, cuando me equivoqué, y en este caso es un gran error, yo lo saqué del catálogo, digo, lo incluí en el catálogo, pero corté el policía. Y cuando vi una foto en Petre Maxim, encontré que lo había dejado allí. Entonces, bueno, uno tiene que decir pues los aciertos y los desaciertos. Claro. Pero la es haber encontrado un gran maestro cuyas fotografías estaban metidos en un archivo allí, no olvido. La casa del maestro Palacios, de Inocente Palacios, con esta mural de Leger. Y esta obra, no recuerdo de quién era, pero fíjate lo moderno, porque está vinculado con la Universidad Central y toda la modernidad. Él es un fotógrafo moderno. Claro. Y absolutamente tradicional. Estas son unas parturientas que están viendo televisión. Encuentra en la industria petrolera las tramas, los ritmos, las luces, las contracorrientes. Maxim ve eso. Claro. En el momento no habíamos visto un fotógrafo, porque somos un país petrolero, donde esto debería ser los balancines y la industria en sí misma. Maxim logra ver de una manera no documental, logra verlo porque le interesa el ritmo, le interesa la fuga, lo ve de una manera abstracta y moderna. Claro. Y luego está mi querido maestro Alexis Pérez Luna, quien está aquí acompañándonos, y por supuesto es una persona sumamente especial. Y el gran maestro, esta fotografía es el Club de los Amigos, es un libro dedicado a una parte de su gran archivo fotográfico, que es el tema de los letreros. Es un tema que había surgido desde mucho antes, por supuesto, desde cuando él se inicia con el grupo. El tema de los letreros es una carga que tiene el continente americano. Tú lo vas a ver desde la Patagonia hasta México. Trabajar el tema de los letreros, el humor, el sarcasmo, el doble sentido. En este caso, yo siempre le echaba broma al maestro Pérez Luna, que si esa persona la había colocado allí, ese en Buenos Aires. Me ha dicho, no, yo no coloqué a esta persona allí. Es una gran imagen, por supuesto. Y por supuesto, él recorre el país y retrata todo aquello que tiene que ver con este otro sentido, con las vallas, con la doble imagen, con el humor, con el sarcasmo. Claro. Y bueno, sigo. Sí, perfecto. Bueno, luego otro libro es de Trato y Retrato, que es de Carlos Germán Rojas. Carlos Germán, de eso también se hizo una exposición que hizo en la Hacienda La Trinidad. Carlos Germán Rojas es también un gran fotógrafo, y en particular del retrato. Parece que él es como ningún otro fotógrafo, ha estado más de 20 años dedicado a retratar los artistas. Es decir, fotógrafos, pintores, ceramistas, grabadores, dibujantes. Pero no solamente es irlos a retratar, es ser amigo, cómplice. Y de alguna manera hicimos este libro un poco no solamente como la memoria y el rescate y la valoración y visibilidad de nuestros artistas, sino que con todo lo que estaba pasando en el país, había que decir, mira, espera, aquí hay artistas. Claro. Aquí está de muchísimos valores. Y estos son las caras visibles de todo lo que de las artes. Este es un gran fotógrafo querido, fallecido muy temprano, Ali
Y, en fin, esta es Antonieta Sosa y Carlos Germán, como ningún otro, creo que ha hecho la iconografía más exhaustiva de los artistas venezolanos. Entonces, Claro. tenía como un múltiple propósito hacer ese libro. Víctor Hugo Irazarra, un gran pintor también, querido. Fue uno de mis maestros allá en la escuela La Cristóbal, Víctor Hugo. Y luego hicimos otro libro que es Daniel González, El ojo de la ballena. Para que no lo conozcan, Daniel González es un fotógrafo de la década de los 60. A mi juicio, de la década de los 60 hay un grupito muy pequeño de fotógrafos trascendentes en Venezuela. Naturalmente el maestro Pablo Gasparini y sin duda Daniel González. Daniel González desarrolló una obra surrealista, anárquica, de gran sentido del humor, contradictoria. Es el espíritu de la ballena. Claro. El espíritu de la ballena es una agrupación política, artística, literaria, que se crea en la década de los 60. Y Daniel no solamente es el fotógrafo, sino el diseñador de los carteles, el autor de 2 o 3 fotolibros que luego fueron valorados como los fotolibros latinoamericanos. Y de él también hicimos una exposición, por supuesto, completa en la Sala TAC, con prácticamente el recorrido de su obra fundamental, digamos. Tiene esta cosa sarcástica que es el unicornio de Washington, pero que visto de lado parece un pene. Luego tiene esta mirada de la ciudad, del hombre de campo que se muda a la ciudad, que encuentra y hace su propio hábitat y empieza en la década de los 60, bueno, básicamente a finales de los 50, pero sin duda en los 60 empiezan a formarse los primeros ranchos o cerros ocupados de la ciudad de Caracas. Y pues, por supuesto la visión de este ballenero con ese ojo, con este sarcasmo, con esa risa de alguna manera. Esta es una fotografía absolutamente que puede definir los 60. Si hay una imagen que tú dices, mira, este es el ícono de los 60, esta es una de ellas. Qué bueno. Es un muro perforado y al final un graffiti de amor de madre. Es porque allí hubo mataron a un joven y como trasfondo es el gran escenario que es el Ávila, que es el paisaje abierto, la gran montaña, pero internamente en la ciudad están pasando muchas cosas. Claro. Daniel, una habilidad extraordinaria. A veces, y esto es un paréntesis, hay cosas que me sorprenden de la fotografía y es cómo una fotografía puede definir un tiempo. No todo el mundo y no todas las fotos, y más bien muy pocas fotos, pueden definir eso. Entonces, en ese preciso momento, estamos viendo una foto que está perfectamente machimbrada con toda la década de los 60 en Venezuela, que no recuerdas que es la guerrilla, que es la insurrección, que es los políticos, que es el crecimiento, que es la población empieza a crecer, que es la cantidad de recursos económicos. En fin, esto pinta un tiempo perfectamente. Claro, así es. Muy buena esa imagen, bueno, de verdad. Yo no sé si estoy cansando un poco, pero bueno, voy a hacer... No, está perfecto, porque como digo, es un montón de información interesante. Tranquilo que ahora paramos y hacemos las preguntas. Yo también tengo varias, ¿no? Ya hay varias, ya hay un par de preguntas allí que te han hecho. Bueno, aquí volvemos otra vez con el querido gran maestro Alexis Pérez Luna. Este libro... hicimos un libro que se llama Ausencias. Gran parte de su trabajo, y es una de las cosas que creo que descubrimos, tanto Alexis y yo, me sorprendí que
a pesar de que en cualquier circunstancia que Alexis vaya a retratar, puede ser un niño corriendo, un parque o una ciudad, unos hombres sentados, siempre hay una atmósfera en que Alexis construye, en que tú te sientes con esos personajes, cada uno son un personaje, y hay un ámbito de soledad, hay un barniz que Alexis imprime en cada una de sus imágenes, donde está. Y a lo largo de toda su trayectoria, esto es una constante. Él ha viajado muchísimo, prácticamente Alexis es un fotógrafo que ha viajado por muchísimas capitales y siempre, de alguna manera, termina retratando lo mismo. Yeah. No lo digo yo, creo que fue un libro extraordinario, muy bello. Perdón. Este libro tuvimos la suerte de que ganó el primer premio, el premio Osvaldo Nigris, que es un premio sumamente importante en América Latina para los libros impresos. En este fue un premio por el libro de tapadura. Y aquí está lo que les mencionaba, está absolutamente soledad. Claro. ¿No? Es una de las series más importantes, parques infantiles. Pues ver el abandono. Este personaje también. ¿Sí? Y creo que sí, finalmente este es el último libro publicado ya en el 2019, que es Usier de Juan Toro. Este es un libro, a mi juicio, muy, muy especial, muy, muy querido, porque vimos construir todo el gran andamiaje y una fracción de Juan, es la obra de Juan Toro. Este es, para hacer un puerto muy corto, es una fábrica que estuvo muy activa en Venezuela, confeccionaban camisas, ropas, eran de los mejores empresas, y paulatinamente, cabalgando con la crisis del país, van teniendo que vender y suspender la empresa. Y Juan Toro fue retratando durante mucho tiempo este proceso de desahucio. Y al punto en que esta serie, estos casilleros, retratan perfectamente un país. Claro. Sí, como les mencionaba, esa habilidad para poder pintar o dibujar un tiempo está claramente visto aquí. Es un libro absolutamente silente, porque es un dolor muy, muy profundo. Cuando los dolores son profundos, son muy silentes. Y Juan Toro tiene una habilidad de fotografiar el silencio. Cuando ya los espacios están vacíos, no hay nadie, todo se ha ido, todo ha cambiado. Claro. Entonces, fotografía un país. Juan Toro, con su libro Usier, que se hizo con todas las características que él quería que se hiciera un libro, con la serie de las sillas, también de las trabajadoras, con textos breves, con su biografía, con encartes internos. Es un libro muy, muy personal. Y para cerrar, ya me quedan esta y otra imagen. Aquí está Sila Roja. No puedo dejar de hablar de ella, porque todo esto ha sido posible, sido gracias a Sila. Ella no solamente la diseñadora, creo que la directora de todo este gran conjunto de ideas que se han ido armando y orquestando, porque ella tiene la visión y la capacidad para elegir fotos, para diseñar un libro, para ir más allá, para hablar sobre lo que debe ser un contenido. Es una visión integral que tiene Sila y lo que nos ha hecho posible que exista Monroe. Qué bueno. Bueno, por ahí la tenemos conectada también. ¿En serio? Sí, sí. Bueno,
Este es más o menos el cuento corto que les tenía de lo que ha sido el trabajo como editor de libros, cuyo propósito, y se los digo muy breve y en dos platos, es el no silenciarnos, el no callarnos, el que tenemos una gran responsabilidad, porque en Venezuela, en la década de los 60, 70, 80, tenemos una herencia muy importante de diseñadores, de libros premiados. Los libros venezolanos eran de sumamente calidad, no solamente de impresión, sino de diseño en sí mismo. Entonces, entendemos que hay una gran responsabilidad, que hay que hacer cada día mejores libros, avanzar un poco más, y que ahora no solamente ya este trabajo de publicar libros se ha convertido en no quedarnos callados para nada, sino que al mismo tiempo es, en cierta manera para mí, es una forma de resistencia, de que no hay maneras sino que de decir lo que estamos viviendo y lo que estamos produciendo, y que ahora luego, o paralelamente a esta pandemia, cuando tú ves que hay un hombre que sale a media tarde a cantar un aria de ópera en un balcón y quienes están a los lados empiezan a escuchar y no se sienten solos y se sienten acompañados, es decir, que allí, en ese preciso instante, cuando el mundo está en una situación compleja, está el arte, está la música, y mucha gente ha tenido que acudir a sus viejos libros que tenía años que no veía, o audiolibros, o a conversaciones como esta. Es decir, el libro, para mí, ahora que ha pasado esto, entiendo que es una mayor responsabilidad y mayor obligación de seguirlos haciendo. Así es. Sí, incluso el ver buen cine, gente que por tener el tiempo disponible ya se ha dedicado no solamente a ver las películas comunes que vemos en Netflix todos los días, sino dedicarse a ver buen cine, lo que dice, ver libros que tenías en la biblioteca con años sin tocarlo, ya tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, yo de verdad, Douglas, toda esta labor, permíteme felicitarte porque pienso que es súper importante todo esto que vienes haciendo, sobre todo por lo que comentas. Existen varios nombres allí que tú le has dado voz, ¿no? a esos trabajos, porque cuando hablamos de Pepe Maxim, cuando hablamos de Daniel, eran trabajos que no habían sido vistos en su momento, ¿no? Así es, así es. Sí, muy poco visto, también que poco investigado, y creo que una de las cosas que no hacer era colaborar y contribuir a eso, seguir descubriendo y mostrando nuestros fotógrafos, que son, para mi juicio, son muy importantes, y que ahora, gracias a que hay toda una inquietud y muchísima gente está interesada en publicar, en hacer sus libros, en compilar parte de su memoria, en que sus imágenes no se queden en discos duros, sino que tengan ahora una forma de visualizarse distinto. Así es. Y bueno, no somos los únicos, afortunadamente ahí está Ricardo Gómez Pérez con su editorial, La Cueva, está Vía Urbana, en fin, hay mucha gente hoy en día dedicada a publicar en Venezuela, sí, y todos, por supuesto, hacen y contribuyen claro, a este diálogo, ¿no? Y lo importante que es el hecho de que se esté haciendo en este momento histórico, ¿no? También. Sí, yo celebro, no sé si lo dicen fotolibro o lo dicen libro de fotografía. En todo caso, yo siempre celebro que una de las cosas que nos había pasado la generación antes de los 90 es que no se publicaba, no era uno de los puntos esenciales la publicación. Por eso muchísima gente tiene archivos llenos de fotografías, pero desde luego
en los años 2000 eso ha cambiado. Las escuelas de fotografía ya exigen que parte de ese esfuerzo se capitalice en unas páginas, aunque sea breve, aunque sea una fotocopia, no importa el valor que tenga, pero que se compile de alguna manera. Claro. Y es una preocupación importantísima que hay ahora. Así es, así es. Bueno, si quieres, Douglas, aquí tienes una pregunta. Les recuerdo, quien quiera hacer una pregunta, que aproveche a Douglas, que lo tenemos acá. Te hago la primera que te hace Juan Calero. Juan Calero te pregunta: saludos, Douglas y Aaron, ¿qué cámara estás utilizando actualmente, ya sea digital o analógica? Bueno, el libro de Patria lo había hecho con una Canon G8, algo así, sí, G8. Pues no estaba muy contento con... es decir, había comprado esta cámara porque es pequeñita y la podía cargar un koala, y para la ciudad, para Caracas, tener una cámara de mayor formato era sumamente un riesgo innecesario. Y esta me funcionó bastante bien, pero no estaba muy contento con la definición óptica de ella, y actualmente tengo una Leica. Y sí, creo que ahora sí tengo lo que estaba buscando está ahí. Vale, buenísimo. Yo te tengo una pregunta. Aquí tenemos otra que me acaban de enviar por WhatsApp, pero yo te tengo una antes. ¿Dónde conseguimos tus libros, Douglas? Mira, básicamente están en las librerías, en unas 5 o 6 librerías en Caracas, no más de ellas. Estaban en España también, y en Florida también están los libros. Ahora estamos abriendo eBay y en Amazon también. Ok, perfecto. Quiere decir que si pronto quien busque alguno de los libros en eBay o Amazon va a poder comprarlo en línea. Sí, Vale, correcto, sí. buenísimo. Esa es la idea, sí. Aquí Sí. te hace una pregunta Orlando Hernández. Dice: buenas noches, saludos Douglas y Aaron. Pregunta breve. Luego de tu experiencia y de recorrer autores de diversos periodos, ¿cómo asumes la llamada fotografía vintage? ¿Qué prima para su valoración? ¿La fecha de realización de la copia o el propio impacto de la imagen y su valor inédito? Valga como referencia a la obra de Vivian Maier, descubierta lamentablemente después de fallecida, y cuyas copias fotográficas son posteriores a 2007. Saludos a los oyentes. Y mira, yo creo que todo tiende a valorizarse y ubicarse en el tiempo. Por supuesto que sí. Cuando hace rato estaba viendo las fotografías de Claudio Perna, que es la fotografía anónima de Venezuela, que es un grupo de fotos de familiares, y las consiguió prácticamente en un basurero, y que de allí pasó a convertirse en objeto de arte, en objeto de valoración artística, con otra connotación. He visto también fotografías impresas digitalmente, cuando antes había un prejuicio de que las impresiones digitales no tenían la misma valoración que puede ser una foto vintage. En el caso, por ejemplo, de las exposiciones que yo he hecho de Ricardo Racetti, Victoriano Los Ríos y otros que son desde negativos originales, y fueron copiadas, pues digamos en los 90, cuando se realizaron realmente en los 50, pues no son fotografías de época, fotografías contemporáneas. Y yo creo que ya hay que quitarse el prejuicio de tiempo, es decir, por supuesto tienes, en cuanto en el mercado, naturalmente eso pesa. Si es vintage, pesa, naturalmente que sí. Claro. No es lo mismo una foto Cartier-Bresson a una foto contemporánea o una edición reciente. Naturalmente la diferencia pesa, pero igual, por supuesto, son valoradas como objeto artístico, naturalmente. Claro. Aquí tienes unos comentarios.
Wilson dice, un recorrido magistral desde esta otra mirada. Me siento más que motivado por el esfuerzo y logro de esta colección. Gracias, Douglas, y al equipo. Gracias. Juan Calero te pregunta que el precio de los libros aproximadamente. Mira, creo que los primeros que son más delgados estaban como que, no recuerdo, pero estaban como en $20 y los otros estaban como en 30 o 35, los de tapa dura un poco más grandes. Sí, un poco más o menos andan allí los de, digamos, $20 a $35. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta antes de hacerte otra que tienen allí. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es el proyecto futuro? Si estás trabajando en algo ahora. Sí, yo tengo ya, de hace 3 años me vine a vivir a New York. Yo vivo a 20 minutos de la ciudad. Poco antes de venirme, estuve trabajando en Ciudad Tiniebla y estuve trabajando en otro tema también, que es un libro que espero que salga apenas podamos imprimir. Es un libro que prácticamente cuyo tema es las locales comerciales que han cerrado. Toda la ciudad prácticamente ha sido cerrada. Entonces, pues, meses antes de venirme, comencé a fotografiar todos los Santa Marías de centros comerciales, de calles, de edificios, de comercios cerrados, de vitrinas cerradas. Era el país que está clausurándose. Claro. Ese es un libro que ya Sila lo tiene diseñado. Y también meses antes de venirme, estaba como sabía, en la eminente venida como extranjero, a vivir como extranjero, y fuera de los afectos de mis amigos, de mis libros, de mi país. Y comencé a fotografiar aquello que viene a dibujarse como la despedida, de alguna manera, o la salida de este país, de Venezuela, cómo se pinta, cómo se retrata, cómo se fotografía. Entonces, y luego, desde la mirada de salir a la mirada del que llega aquí como extranjero. Entonces, es un libro es un trabajo que también espero se convierta en libro. Ya tienen 4 años haciéndose. Lo tomo, lo interrumpo. Y luego, bueno, desde marzo, desde marzo empecé a fotografiar el tema de estar en casa en la pandemia, en medio de la pandemia, en un lugar donde fue la segunda ciudad más afectada, junto a Manhattan, New Jersey, fue de las ciudades más afectadas del planeta. Entonces, la incertidumbre de qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que iba a pasar, cómo se visibiliza esta incertidumbre. Entonces comencé a tratar de cómo fotografiar ese momento. Okay. Cómo tú puedes retratar, cómo lo puedes evidenciar. Y bueno, he tratado allí, ya creo que está cerrándose el capítulo, de ese momento, no solamente estar aquí, es cómo se siente lo que va a venir, que nadie lo sabe, cómo se dibuja eso. Bueno, un poco ese es el tema que estoy metido actualmente trabajando, haciendo fotografías y en la editorial ya Sila y yo estamos trabajando en otro libro que es de otra fotógrafo que queremos, ya está listo prácticamente y solamente esperamos que la posibilidad de que las imprentas estén activas para imprimir. Uh-huh. Y también estamos trabajando en una nueva línea, digamos, de la editorial. Es otro aspecto que ya no tiene nada que ver con la fotografía, pero naturalmente con la publicación. Y estamos ya trabajando en eso, estamos muy entusiasmados, un poco siguiendo la misma ruta
que hemos hecho ahora, pero ya con otro sentido. Okay. Y bueno, esperemos ya pronto también tenerla. Qué bueno, qué bueno. Aquí José Ramírez, que también nos está acompañando, dice que ha visto los libros en Books and Books en Coral Gable. Y Carla tiene una pregunta. Carla es de por acá, de Montevideo. Carla, cuando guste puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, Douglas, un gusto. Gracias por este tiempo. un lujo el conversatorio, de verdad. Una de las preguntas que me gustaría hacerle es, he visto que ha hecho un montón de cosas, unos trabajos espectaculares, pero si hay algún trabajo que todavía tiene pendiente, que le gustaría hacer, algún proyecto que le gustaría hacer, pero que todavía no ha podido llevar a cabo. Sí, Carla, la verdad es que la lista es... Gracias. No, gracias a ti, Carla. De verdad que la lista es muy grande. Cada día creo que se van sumando más cosas que queremos hacer y que debemos hacer, y si yo no lo puedo hacer, ojalá otro lo haga. Hay de verdad muchas cosas por decir. Hay fotógrafos que todavía hay que hacerle libros, ¿sabes? Fotógrafos inminentes, importantísimos, pero que no le hemos mirado. Y que su mirada, aunque muy modesta, es de una honestidad y de una importancia y una relevancia que dibujan. Me interesa que aquellas cosas que dibujan, que permiten la transparencia para ver el país o para ver lo que está ocurriendo. A mí la fotografía es la honestidad. Y hay muchos fotógrafos que se manejan y que están haciendo un trabajo sumamente profundo e importante. A mí me interesa, por ejemplo, la fotografía venezolana de la década de los años 30. A mí es una época que como investigador me ha parecido sumamente importante y donde lamentablemente no hemos podido hacer. Quería hacer un libro también sobre un fotógrafo que se llama Federico Lessman, que es el más importante del siglo XIX en Venezuela. Quiero hacer un libro sobre el desnudo en la fotografía venezolana, pero ya de carácter histórico. Y quiero un fotógrafo, quiero trabajar con un fotoperiodista. Hay uno que me interesa muchísimo, que estuvo en la década de los 80. Su fotografía es cuando él publica fotografías y son primeras páginas, y él cambia el periodismo también. Es un fotógrafo extraordinario, pero bueno, hay cosas problemas de la familia, problemas de otro índole que no vienen al caso, pero bueno, hay muchos temas, hay muchas cosas que quiero hacer, que se necesitan que se hagan. Creo que eso es lo lindo, que es muy largo las cosas que hay que hacer. Y por supuesto, y naturalmente con ayuda de mucha gente. Aquí, pues, con Monroeditor, pues tenemos mucha gente, entre traductores, personas que transcriben, personas que corrigen, naturalmente con Fila. Siempre invitamos a un escritor o un investigador de arte. Yo normalmente contribuyo también con un texto, y de modo que invitamos siempre a otra persona que tenga la otra mirada, y eso es una de las cosas que nos interesaba, que los libros sean bilingües y que puedan ser para estudio, tan importantes o tan iguales como los que se producen aquí en Estados Unidos o en otro sitio. Ok, Kremlin Prieto tiene una pregunta. Él quiere que yo te la lea. ¿Cómo realizan el proceso de selección de imágenes? ¿Qué criterios toman en cuenta? Y si dicha selección la realiza un grupo de trabajo. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que, más o menos creo que más o menos todo el mundo sigue el mismo esquema. En mi caso, yo estoy muy acostumbrado a ver fotografías y se me hace muy fácil, digamos. Pero el procedimiento básicamente es
elegir un tema, definirlo con precisión y entrar a ver exactamente el archivo completo del fotógrafo. En el caso ideal es verlo con exactibilidad, no quede negativo o imagen sin ver. Eso es muy importante. En el caso de Carlos Germán Rojas, el archivo es inmenso, el de Alexis Pérez Luna muchísimo, él afortunadamente lo conoce al pelo, y en el caso de Alexis, por ejemplo, seleccionamos 500 imágenes. De esas 500 imágenes, por decir un número alto, ya sabemos que los libros deberían estar sobre unas 120 a 125 a 130 fotos. Punto. Okay. Entonces, digamos que el universo con que comenzamos es de unas 500, 600 fotos. Luego, antes de ver una gran parte del archivo, que son miles de fotos. Pero de todas esas, si tenemos definido un tema, ya sabemos cómo va el libro, más o menos, y de esas 500, por supuesto, hacemos una segunda selección donde se queden la mitad. Y luego de esa selección ya quitamos, ponemos, dejamos, si vamos a elegir un libro con 120 fotos, pues dejamos unos 150. Okay. Y un número frío y matemático, yo creo que funciona ser así, preciso, y que mientras menos fotos, mejor. Menos es más. Así es. Y ese criterio, y normalmente lo hemos hecho hasta ahora con el fotógrafo, donde finalmente, bueno, la voz la tiene el fotógrafo y la voz la tiene el editor y naturalmente Sila también, que es la diseñadora, y entre los tres siempre hemos podido hacer esa última selección donde ya se define exactamente el libro y dejamos un grupo permanente, unas 20, por si acaso alguna no funciona o está fuera de foco o se nos va la idea. Ese es el mismo criterio, pero creo que el grupo no debe ser muy grande, en mi juicio. Okay. Vale. José Ramírez tiene algo que decir. José, ¿quieres intervenir? Yo nada más quería saludar a Douglas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y había colocado un comentario que yo particularmente valoro muchísimo tus ediciones. Me parece que ahí le da, digamos, un protagonismo a las imágenes que en algunos casos, en otras orientaciones de publicación de fotolibro, el diseño está como demasiado presente y, bueno, quizás eso no me agrada como demasiado. Entonces valoro particularmente eso, valoro el protagonismo que a las imágenes le están dados en tus ediciones y también el manejo de los textos, ¿no? Me parece que es muy clásico y a mí particularmente me gusta mucho. Casos como el de User, casos como el libro de Alexis, realmente, digamos, son libros en los que uno puede, nuevamente, como me gusta, entrar dentro de las imágenes, contemplarlas sin interferencia. Lo valoro realmente muchísimo. Un abrazo. Gracias, José. De verdad que sí. Igual te reitero mi aprecio y mi admiración por tus clases, que soy muy disciplinado en tus clases, que me gustan muchísimo, y tus comentarios sobre los libros. He aprendido mucho, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí la fotografía es la protagonista. Allí hay prácticamente cada uno se despoja un poco de tener presencia allá. Es la fotografía, es el documento, es la imagen, es el sello personal del fotógrafo, es la voz. Somos solamente intérpretes de lo que él quiere y lo que sus fotos dicen. Esa es la verdadera, creo que es la clave de hacer un libro con honestidad y que sea para leer, para disfrutar, para aprender, por supuesto. Es el lado opuesto, a mi juicio, de lo que es Instagram, con todo respeto, o otro medio donde la fotografía es de alto consumo. En este caso es todo lo contrario. Son 120 imágenes, aquellas densas, aquellas que te dejen algo, aquellas que te puedan tocar, aquellas que te puedan interpretar un país. Esa es la fotografía
Ese es, a mi juicio, lo que debe ser la fotografía. El autor que está detrás de allí, que no puede soslayarse, ese es, a mi juicio. Y la honestidad de ese fotógrafo es la clave. Más allá de que aquello sirve para verse, para encontrarse, pero me preocupa a veces estos medios donde la fotografía es de alto consumo y casi que sustituible. En cambio, estos libros, yo espero que algunas imágenes, que algunas imágenes queden. Pues esta que está aquí, mira, esta mirada, esta sonrisa, es un retrato que le hizo Petri Maximum, una joven. Y a mí esta imagen me ha quedado siempre. Cada vez que veo ese libro, esta sonrisa, esta ingenuidad, esta frescura que capta esta esencia en este preciso instante, esa alegría, esa luz, coño, eso no lo ves en muchas cosas. El libro ampliado con la imagen es la que te puede decir eso. Es a mi juicio cuando una foto tiene autenticidad. Y eso creo que es la clave y es lo que hay que descubrir. Vale. Así. Héctor Padula tiene una pregunta o te pide una opinión. Héctor, si quiere, puedes intervenir. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Douglas. Estoy viendo gran amigo Juan por ahí también. Mira, yo siempre tengo la duda, la inquietud acerca del tema del vintage, de la fotografía analógica versus la digital. Yo en mis inicios, obviamente trabajé pues con fotografía analógica, con cámaras analógicas, pero hoy en día pues con el avance de la tecnología, yo veo cada vez, a menos que sea algo muy artesanal, algo que tú quieras muy íntimo, algo pues muy especial, usar el formato mío de 135, pero creo que la fotografía digital pues ha venido no a sustituir el arte del fotógrafo. Es donde quiero tu opinión, pero creo que me la has contestado la pregunta con lo que acabas de responder anteriormente. Yo lo que el gran dilema es si la fotografía digital en algún momento puede ayudar a sobreevaluar la calidad artística que pueda tener un fotógrafo como tal. Porque esa calidad artística a la larga es la que utiliza un instrumento, una técnica, bien sea el formato analógico o bien sea el formato digital. Eso es muy importante porque generaciones por venir van a llegar un momento dentro de 30, 40, 50 años y vamos a seguir discutiendo el tema del vintage, donde, bueno, ya realmente es otra tecnología, es otra cosa que no va a sustituir nunca al elemento poético, el elemento artístico que cada fotógrafo pues tiene que ponerle, no importa técnica, pero tiene que ponerle a su trabajo. Quisiera mucho tu opinión porque en tu trabajo, en tus libros, se ve mucho eso. No importa cómo está hecho, lo que importa es lo que transmite esa imagen. Gracias, Douglas. Bueno, la verdad que no siempre estoy claro ojalá estuviera claro con todas las cosas, pero la impresión que me da es que, es decir, yo conocía a un fotógrafo que se llama Catira Hernández de Jesús, es un poeta y fotógrafo a la vez, y una vez me dijo, yo aprendí fotografía en un curso en 5 minutos. Era una jodedera de él también, pero era también, en cierto fondo, era razón. Un amigo de él, no sé si fue Luis Brito, le enseñó a usar la cámara en unos 5 minutos. Y se convirtió con el tiempo en un magnífico fotógrafo, porque agarraba fotografías y las metía en una botella de sus amigos los poetas, le metía semillas, le metía piedra, le metía objetos, y creó un universo con eso. Y no era un gran fotógrafo académico. Es decir, te traigo esto a colación y no sé si servirá de ejemplo, pero creo que
las cámaras y las cosas, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, yo lo que hago es repetir también, si es vintage, o si es original, o si es una fotocopia. Claudio Perna, un artista conceptual, hizo una obra extraordinaria con una máquina de fotocopiadora, y mucha gente ha hecho cosas extraordinarias con cámaras Diana y Polaroid, y rompiendo la Polaroid. Juan acaba de hacer una exposición, Juan Toro acaba de hacer una exposición con eso. Es decir, que yo creo que eso es una cosa irrelevante, no tiene ninguna importancia a mi juicio, o la técnica, o cómo lo hagas, o qué es lo que hagas, siempre y cuando eso esté en el más sentido profundo de tu honestidad como fotógrafo, y que le dediques el máximo esfuerzo a ese trabajo. Ahí está la clave, yo no creo que haya más cosas. Lo demás a mí me parece sujeto a una cosa de la suerte, si tienes cámara de excelente definición, o como que tienes una Instamatic de esas compradas desechables. Es igual, eso para mí estoy seguro que no tiene ninguna importancia. Bueno. Mauricio de Talbo Escuela de Mérida te quiere hacer una pregunta. Cuando guste, Mauricio. Claro. Buenas tardes, Aarón. Buenas tardes, Douglas. Felicitaciones, Aarón, por tus conversatorios que cada día aumentan el patrimonio histórico del país y más allá. Y felicitaciones a Douglas por tu trabajo. Confieso que no lo conozco, pero me parece muy bonito. Estuve viendo tu Instagram, tu cuenta y la página, y haces un trabajo extraordinario. Te tengo un comentario y una pregunta. El comentario es el siguiente. Aquí tenemos en Mérida una escuela muy pequeñita, de pocos alumnos, pero con muchísimos libros. Y los estudiantes, muchachos que van, son casi todos de entre 18, bueno, hay de 12 años, 15 años, 20 años, 22 años, y todos ellos se asombran cuando ven un libro en físico. Dice, esta foto que yo las vi en el teléfono, ahora viéndolas en físico, las veo totalmente distintas. No hay uno que no se sorprenda cuando ve una foto en físico que la ha visto antes en una página web importante. Es como casi que el asombro de un astrónomo cuando descubre un planeta nuevo. Entonces yo, que crecí entre libros y no había internet, no había nada de esto, me asombro viendo el asombro de ellos. Entonces el trabajo de hacer libros en físico pues jamás va a sustituir al digital, que ellos mismos, que casi no han tenido oportunidad de ver un libro en físico, cuando ven el libro en físico hay un asombro muy, muy especial, muy agradable. La siguiente, después de comentar. Yo veo, bueno, el proceso editorial lleva después el proceso de impresión. Armitano en Venezuela tenía esas dos fases, edición e impresión. Pero hay editoriales, por ejemplo, la misma Aperture, que está ahí en Nueva York, que ellos editan los libros, y uno cuando ve dónde fue impreso, entonces un día aparece que está impreso en China, otro día aparece que está impreso en Estados Unidos, otro día puede ser en Alemania, puede ser en Italia, puede ser en España, en cualquier lugar. Ahora, en esa, digamos, fase de impresión, esa selección que hace, por ejemplo, Aperture, lo que puedes hacer tú si no tienes el proceso de impresión, ¿qué determina que hoy el libro se imprime en China, o se imprime en Alemania, o se imprime en Italia, o se imprime en España? O sea, ¿por qué la selección de un país distinto? O sea, ¿qué determina que escojan un país distinto cada vez que van a imprimir un libro que ha sido editado? Esa es la pregunta mía. No sé si entendí bien la pregunta. Hoy en día los libros se pueden imprimir en cualquier sitio. Ahora, hace el año pasado tuve la posibilidad de ir en un barco que navega por el planeta, imprime libros y se para en el primer puerto y te envían los libros donde tú se los pediste. Con ello ellos evitan el pago de impuestos y hacer los libros un poco más económicos. Y otros, pues, la posibilidad de mandarlos a como la China. En fin, creo que hoy intento libros en físico solamente archivo,
la novela y te la imprimen al instante. Te vas de la tienda con el nuevo papelazo. Es decir, hay todas esas opciones, como las otras opciones que, por ejemplo, en esta ciudad de Manhattan, y Juan Toro, cuando estuvo aquí, estuvimos un día juntos aquí en la ciudad, nosotros vimos que las librerías cada día más conocidas en la ciudad de Manhattan, una librería que era un clásico tener libros, segundo piso con bastante extraordinario, que muy poco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, los libros están en el internet, por medios electrónicos, de modo que estamos viviendo, lo que sí es seguro es que estamos en un mundo distinto. Y las librerías están casi que en proceso de extinción. Es la impresión que me da, son cada día más difíciles, espero que no ocurra así, pero no sé, no tengo la bola de billar, pero es la tendencia. Y esto con la pandemia, evidentemente, lo hemos vivido plenamente. Ok, y para cerrar, Alexi Pérez Luna tiene una pregunta para ti, Douglas. Alexi, cuando gustes, activa el micrófono. Perfecto, ya está habilitado. ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, querido maestro. Bueno. Bien, bueno, aprovecho primero que todo mandarle un fuerte abrazo de admiración y de cariño a Douglas. Podemos compartir otras cosas juntos, tantas discusiones sabrosas y que, bueno, desgraciadamente la historia de nuestro país nos ha alejado, nos ha separado, porque estoy ahora bien lejos. Pero estoy más cerca de Aarón, que estamos solo un río nos separa. Así es. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta que te va a parecer, bueno, no, tú me conoces bien, no te extraña. Te hago la pregunta y después un comentario sobre la pregunta. ¿Qué es más fácil como editor, trabajar con fotógrafos vivos o muertos? Me parece un poco raro, pero porque justamente el trabajo justamente del investigador es bien complicado, ¿no? Si ir a la fuente original cuando tiene acceso o ir solamente a la fuente de documentos que ya se hayan investigado. Pero esa es la pregunta porque eso siempre genera, es un chiste, pero realmente es muy serio y hace una gran diferencia, ¿no? Si tienes acceso a fotógrafo o no. Entonces, ¿qué es mejor, los vivos o los muertos? Bueno, si era con la opinión que coincido muchas veces con Sila, vamos a trabajar con muertos. Bueno. Porque evidentemente es más fácil, en el sentido de que evitamos un poco el tema de los egos y las complicaciones. Pero desde luego, aparte de que es un chiste, y a veces es la verdad, pero Sila y yo terminamos siempre haciendo libros con los amigos, con no tan amigos, pero con las personas, por supuesto, en el fondo, que amamos profundamente. Entonces, a pesar bueno, todos somos complicados y nadie es perfecto y naturalmente que los libros son mejores hechos cuando tenemos la presencia del autor. Su voz, sus fotos, su expresión y su sello se hace más patente y más claro cuando él escribe. Evidentemente, con el fotógrafo es mucho mejor, mucho más importante. Hemos pasado algunas cosas que no vamos a contar aquí, pero sí, los fotógrafos es importante. Yo creo que tú eres el único de trabajar con Alexi ha sido de verdad un aprendizaje y sumamente importante y además hemos compartido mucho, además en los libros nos hemos divertido. Yo creo que es la clave, divertirse haciendo libros, gozar, disfrutar, un aprendizaje. Eso creo que es la cosa de nada que te queda de hacer un libro. Perfecto. Claro, magnífico, claro. Sí, porque compartir esa diferencia de una foto que nosotros fundimos intensamente es muy rico, muy rico. Va dando esta posibilidad
de hurgar en el trasfondo de la obra, solamente basado en documentos que quién sabe qué circunstancias se escribieron, pues, ¿no? Los libros de otros investigadores. Pues, ¿no? Yo también pienso que es mucho más rico, pero bueno, que tú como con la amplia experiencia que tienes con fotógrafos en ambas áreas. Magnífico, bueno, gracias. Un fuerte abrazo nuevamente. Y algunas veces me ha tocado fotógrafos que por supuesto no han fallecido y no son sino de principios del siglo XX. En el caso de Rasetti era muy complicado porque vimos unas 5.000 imágenes desde que era estudiante hasta su trabajo más completo. Entonces es buscar cómo interpretar la obra de él y cuál de esas miles de fotografías son las que debes seleccionar y que lo que tú haces desde luego, quieras o no, vas a interpretar al fotógrafo y es la imagen que va a dar del fotógrafo a los otros. Entonces es una suma, es una responsabilidad inmensa. Pero bueno, hay que asumirla, hay que hacerla. Total, es una interpretación. Mucha gente me decía, bueno, pero ¿por qué seleccionaste esta? Bueno, seleccioné esa porque creo y da una opinión, pero es la opinión mía. Y luego yo decía, pero vendrán otros fotógrafos que verán otras cosas. Eso básicamente. Déjame. Sí, Ramón de Pool comenta que no puede ver los contactos en la web de Monroy Editor. Perdón, que no puede ver los contactos en la web de Monroy Editor. Ramón de Pool. Los contactos de ustedes, me imagino. Ya, sí. Esa página aún no está todavía en construcción. Okay. Pero quien quiera, esto no está terminando de definirse esa página, de completarla, pero quien quiera escribir puede hacerlo por monroyeditor@gmail.com. Okay. Ahí yo respondo directamente en el correo, cualquier solicitud. Vale, perfecto. Bueno, Douglas, de verdad muchas gracias por tu tiempo, por el conversatorio. Ahora sí les voy a pedir que, si quieres, Douglas, deja de compartir pantalla para ver si hacemos una foto de grupo. Todo el que quiera puede activar su cámara para que aparezca en la foto. Vuelve a darle donde dice pantalla y ahí se desactiva. Ahí está. ¿Ya? Sí, ahí está. Ok, bueno, vamos a... Voy con la captura. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, será hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Douglas. Vale, gracias, saludos a todos. Saludos. Bye.